Bienvenidos, estimados oyentes, a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la seguridad privada, esos guardianes, a veces invisibles, que protegen desde centros comerciales hasta rutas marítimas internacionales. ¿Puedes creerlo? Es fascinante, ¿verdad? Lo que me parece aún más intrigante es cómo, a medida que la globalización avanza, también lo hace nuestra dependencia de estas empresas de seguridad privada o ESP para abreviar. Totalmente. Y esa dependencia nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo nos aseguramos de que estas empresas, con el poder de usar la fuerza, operen responsablemente y dentro de la ley? En esta inmersión nos basamos en un manual de la ONU y un conjunto de herramientas del DCAF. Y déjenme decirles que incluso hojeando estos documentos ya me surgieron un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿sabían que no existe un estándar global único para regular las SP? Es cierto, el panorama es sorprendentemente complejo, con regulaciones que varían muchísimo dependiendo del país, el tipo de trabajo de seguridad e incluso el contrato específico de la ESP. Empecemos por lo básico entonces. ¿Qué es exactamente una ESP y a qué se dedican? Básicamente, una ESP es cualquier empresa privada que se dedica a proteger personas, propiedades o información. Imagínalo como un gran paraguas que cubre un montón de actividades, desde guardias de seguridad en un edificio hasta escoltas armadas para convoyes en zonas peligrosas. Y en el centro de esta inmersión está el tema del uso de la fuerza. Pueden disuadir, pueden defender, pero ¿cuándo se cruza la línea? Estos manuales establecen el marco de las políticas de uso de la fuerza. Estas políticas son cruciales. Son las reglas que dictan cuándo y cómo el personal de seguridad puede usar la fuerza. Y aquí es donde se pone interesante. Estas políticas no solo se ajustan a las leyes nacionales e internacionales, sino también a contratos específicos e incluso a la ubicación de la operación. O sea que la misma acción de un guardia en un país podría ser completamente inaceptable en otro. Exacto. Es una red compleja de factores y resalta la importancia de que las políticas de uso de la fuerza sean claras, consistentes y, lo más importante, legales. Y la distinción entre fuerza letal y fuerza no letal parece ser súper importante aquí. Totalmente. El manual de la ONU define la fuerza letal como cualquier fuerza que pueda causar la muerte o lesiones muy graves. No importa si eso realmente sucede, lo que importa es la intención o la probabilidad de que ocurra. Claro, eso tiene sentido. Pero, ¿qué pasa en situaciones donde las cosas salen mal, incluso sin querer? Por ejemplo, un guardia usa un método no letal, pero la persona tropieza, se golpea la cabeza y muere. Sigue siendo fuerza no letal. Excelente pregunta. Y el manual lo aborda directamente. Aunque el resultado no sea intencional, la fuerza se clasifica según la intención inicial y el resultado probable. En el caso que describes, sí, probablemente se consideraría fuerza no letal, a pesar del trágico resultado. Me queda clarísimo. Los ejemplos en estas fuentes lo ilustran muy bien. La diferencia entre alguien que se acerca con el puño cerrado y alguien que se acerca con una granada. El principio de proporcionalidad es fundamental. La fuerza usada debe ser siempre proporcional a la amenaza. Y cualquier exceso puede tener consecuencias legales graves, tanto para el personal como para la empresa. De ahí la importancia de esos informes detallados de incidentes, ¿no? Exacto. Cada incidente, incluso si no se usa la fuerza, debe documentarse con precisión. No se trata solo de rendición de cuentas, sino de aprender y mejorar los protocolos para prevenir situaciones similares. Es increíble la cantidad de detalles que implica todo esto. Solemos pensar en los guardias de seguridad como una presencia disuasoria, pero estas fuentes profundizan en situaciones que la mayoría ni siquiera consideramos. Y solo estamos arañando la superficie. Este tema da para mucho y los ejemplos del oyente van desde el control de acceso en un almacén hasta la respuesta a ataques a un convoy. Eso demuestra que el contexto lo es todo. Vayamos a esos escenarios, porque nos ayudarán a entender estos principios en acción. Por ejemplo, tenemos esa situación con una ISP que custodia un almacén lleno de ayuda humanitaria. Ah, sí, esa es una ilustración perfecta de cómo incluso las situaciones aparentemente sencillas pueden ser legalmente complejas. En ese caso, la SP tiene un contrato para evitar el acceso no autorizado y puede usar la fuerza no letal para hacerlo. O sea, que podrían bloquear físicamente a alguien, pero no podrían usar, por ejemplo, un arma de fuego a menos que fuera en defensa propia. Exactamente. E incluso entonces, el uso de la fuerza tendría que ser el último recurso justificado y proporcional a la amenaza. Es un equilibrio muy delicado. Y hablando de delicado, hablemos del derecho a la defensa propia dentro de este marco. Porque incluso con todas estas reglas, el personal de seguridad tiene derecho a protegerse, ¿verdad?
Por supuesto, ese derecho es fundamental. Sin embargo, no es un cheque en blanco. El manual de la ONU diferencia claramente entre un acto dañino, que es un acto de violencia real, y una amenaza inminente de daño, que es un poco más ambiguo. Entonces, gritar amenazas no sería suficiente para justificar la defensa propia, pero si esa persona saca un arma, la cosa cambia. Exacto. Todo se reduce así. Una persona razonable en esa situación creería que está en peligro inminente. Aquí es donde la capacitación es absolutamente esencial. Claro, porque el personal de seguridad debe poder evaluar esas situaciones con precisión y responder adecuadamente bajo presión. Exactamente. Y esa capacitación no debe limitarse a los aspectos físicos de la defensa propia. También deben comprender las consecuencias legales del uso de la fuerza, incluso en defensa propia. Necesitan poder explicar por qué sus acciones estaban justificadas. Y eso nos lleva a otro nivel, las ESP que operan en el mar. Barcos, piratas, aguas internacionales, un mundo completamente distinto. Sin duda, el material fuente dedica una sección completa a esto y no es de extrañar dados los desafíos únicos que enfrentan en el mar. Estamos hablando de diferentes zonas marítimas, cada una con sus propias leyes, el derecho de paso inocente y, por supuesto, la amenaza constante de la piratería en ciertas regiones. Y por supuesto, las armas de fuego en el mar añaden otra dimensión a todo esto. No es como si pudieras llamar al 911 si las cosas se ponen feas. Totalmente. El manual destaca que incluso algo aparentemente simple, como llevar armas de fuego durante el paso inocente por aguas de otro país, puede ser súper complejo legalmente. Es como jugar al ajedrez en alta mar con apuestas muy altas. Exacto, un equilibrio delicado entre autoridad y responsabilidad. Por eso es tan importante una comunicación clara y entender bien las leyes. Suena a receta para el conflicto, especialmente bajo presión. Es cierto, y por eso las políticas de uso de la fuerza insisten tanto en reducir la escalada siempre que sea posible. Se enfatiza mucho el uso de un continuo de la fuerza, empezando por los métodos menos intrusivos y escalando solo cuando es absolutamente necesario. O sea, cosas como advertencias verbales, mostrar presencia, quizás usar elementos disuasorios no letales. Exacto, el objetivo siempre es resolver la situación sin usar la fuerza, especialmente la fuerza letal. Pero incluso dentro de ese continuo hay detalles interesantes. Por ejemplo, los disparos de advertencia. El material entra en detalle sobre cuándo están permitidas las consideraciones legales. Sí, los disparos de advertencia son un caso curioso porque están en una especie de limbo. En algunas jurisdicciones son advertencia válida, pero en otras pueden ser un delito. O sea que una ISP podría disparar un tiro al aire en un país y meterse en un lío por la misma acción en otro. Exactamente. Todo depende de las leyes del lugar del incidente. El manual da pautas para elaborar políticas que tengan en cuenta esos matices. Eso resalta la naturaleza global de esta industria y lo importante que es que las SSP entiendan las leyes de cada lugar donde opera. Es fundamental. Y no se trata solo de conocer las leyes, sino de que el personal esté capacitado para aplicarlas en situaciones reales. La capacitación parece un tema recurrente en estas fuentes. No es solo saber cuándo usar la fuerza, sino cómo usarla legal y éticamente. Exacto. El manual enfatiza que la capacitación debe ser práctica, basada en escenarios y centrada en el uso mínimo de la fuerza. Y no solo habilidades físicas, ¿verdad? También se habla mucho de entender los principios legales, las técnicas de desescalada e incluso la sensibilidad cultural. Por supuesto, el personal de seguridad no puede ser solo músculo. Deben ser también diplomáticos, negociadores, pensadores críticos. ¿Y qué pasa después de un incidente? Los informes, las pruebas, parecen tan importantes como la respuesta inicial. Son cruciales, tanto para la rendición de cuentas como para aprender de lo sucedido. El material da pautas detalladas sobre cómo documentar un incidente, cómo recopilar y preservar pruebas y cómo interactuar con las autoridades. Entonces, incluso si una SP usa la fuerza legalmente, si no lo documenta bien, podría tener problemas. Exacto. Un buen informe puede ser la mejor defensa contra acusaciones. No se trata solo de protegerse, sino de que se haga justicia y se aprenda de los errores. Es como el trabajo de un detective, ¿no? Reunir las piezas, asegurarse de que la historia sea clara y precisa. En cierto modo, sí. Y es algo que debe enfatizarse en la capacitación. El personal debe entender que su trabajo no termina cuando acaba el incidente, sino que continúa con la denuncia e investigación. Y ese proceso puede ser complejo, sobre todo cuando se trata de detener a alguien. Sin duda. Las fuentes son claras. Las CSP generalmente no pueden arrestar o detener a nadie. Hay excepciones muy específicas, generalmente en defensa propia o para prevenir un delito grave, pero incluso entonces la detención debe ser temporal y la persona debe ser entregada a las autoridades lo antes posible. O sea que una ISP no puede retener a alguien indefinidamente aunque crea que ha cometido un delito. Exacto.
Y mientras está detenida, la ESP es responsable de su seguridad y bienestar. Hay reglas para todo, desde el uso de esposas hasta la atención médica. Es como si asumieran temporalmente el rol de la policía, pero con límites muy claros. Es un equilibrio delicado y por eso es tan importante la colaboración entre las ESP y las fuerzas del orden. Sin olvidar las cuestiones éticas al detener a alguien. Es una responsabilidad enorme que debe manejarse con cuidado y respeto por los derechos de la persona. Totalmente de acuerdo. Estas fuentes insisten mucho en tratar a todos con dignidad y respeto, incluso a los sospechosos. Hay pautas sobre cómo hacer registros, cómo tratar a los detenidos y cómo garantizar sus necesidades básicas. Nos recuerda que el personal de seguridad opera en un entorno muy regulado. No son justicieros, son profesionales que deben cumplir un código de conducta estricto. Exacto. Y esa profesionalidad se ve en sus acciones durante un incidente y en su conducta después. Hablemos de esas reglas adicionales. Me fascina que el manual prevea situaciones que no están cubiertas explícitamente. Lo bueno del manual es su flexibilidad. Las reglas adicionales permiten a las SSP adaptar sus políticas a contratos, ubicaciones o situaciones imprevistas, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es como tener un marco que se adapta al mundo cambiante de las amenazas a la seguridad. Exacto. Por eso es necesario revisar y actualizar las políticas constantemente, a medida que surgen nuevos desafíos. No es un documento estático, entonces. Es un conjunto de pautas vivas que evolucionan con el mundo. Así es. Y esa evolución no solo depende de las leyes, sino también de lo que se aprende de los incidentes reales. Lo que nos lleva de nuevo a esos informes detallados. No se trata solo de buscar culpables, sino de identificar áreas de mejora, perfeccionar la formación y evitar errores en el futuro. Exacto. Se trata de mejorar continuamente, de que las SP operen no solo dentro de la ley, sino con la máxima ética. Es inspirador ver el esfuerzo dedicado a crear un marco para prácticas de seguridad responsables. Es fácil dar por sentado a los guardias, pero juegan un papel crucial en nuestro mundo cada vez más complejo. Totalmente de acuerdo. Y ese papel será aún más importante a medida que nos enfrentemos a nuevas amenazas en el futuro. Bueno, hablando de complejidad, estas fuentes tienen ejemplos reales de políticas de uso de la fuerza en acción. Por ejemplo, tenemos una política de muestra para una empresa que protege un barco llamado MV Happy Sailor. Ah, sí, el caso del Happy Sailor, una muestra perfecta de cómo funcionan estos principios en un entorno marítimo. Profundicemos en esos detalles, porque le dan vida a estos conceptos. El Happy Sailor viaja de Mombasa, a un viaje largo. Puerto de Hishar, ciudad de Kuala, Mínima, Bombay y vuelta a Mombasa. Muchos puertos, muchos posibles problemas. Y cada puerto con sus propias reglas sobre armas de fuego. Por eso esa política específica explica dónde se pueden llevar y mostrar las armas. Por ejemplo, están prohibidas en aguas interiores de varios países de la ruta, pero permitidas en el mar territorial de Cuñí. O sea que la misma ESP en el mismo barco podría estar infringiendo la ley en un puerto y estar en su derecho en otro. Un verdadero acto de malabarismo logístico y legal. Por eso es tan importante la planificación, especialmente en viajes internacionales. Un rompecabezas legal flotante. Y esta política debe tener en cuenta todas las piezas. Exacto. Y recuerda, esta política no solo cubre la ruta, sino también las tareas específicas de la ESP. Entonces, si la misión cambia, la política también podría cambiar. Por supuesto. La flexibilidad es clave. Por eso el manual ofrece un menú de reglas que se pueden combinar para crear una política completa y específica. Una caja de herramientas legal para la CSP. Pueden elegir las reglas que se ajusten a su situación siempre que sigan los principios básicos. Exacto. Un sistema brillante que permite coherencia y adaptabilidad. Y hablando de adaptabilidad, estas fuentes también cubren escenarios únicos. Por ejemplo, hay una política para una ESP que protege un campamento de ayuda humanitaria. Sí. Ese es un ejemplo perfecto de cómo estos principios se aplican en tierra, en entornos delicados. Estamos hablando de un campamento llamado campamento almacenamiento, que almacena y distribuye ayuda humanitaria. La ISSP debe proteger el campamento al personal y evitar robos o accesos no autorizados. Exacto. Y su política de uso de la fuerza tiene puntos interesantes. Pueden usar la fuerza no letal para evitar el acceso no autorizado. Pueden detener a alguien que cometa un delito grave, pero no pueden usar disparos de advertencia. Es curioso cómo cambian las reglas según el contexto. No se pueden hacer disparos de advertencia en un campamento humanitario, pero sí en un barco en alta mar. Todo se reduce a los principios básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. La fuerza siempre debe estar justificada y ser apropiada para la situación. Te hace pensar en todo lo que implica crear estas políticas. Es un equilibrio entre proteger personas y bienes, respetar los derechos y cumplir la ley. Un baile delicado que las SSP tienen que hacer a diario. Y un baile que requiere
No solo habilidad, sino juicio, ética y una profunda comprensión del mundo. Tienes razón. Es un trabajo difícil, pero muy importante, que merece nuestro respeto y reconocimiento. Hablando de reconocimiento, tenemos un último escenario que analizar, y es uno muy delicado e importante: la transferencia de individuos. Ah, sí, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde el punto de vista legal y ético. Estamos hablando de ESPs que tienen la tarea de transportar personas, a menudo en entornos peligrosos, y garantizar su seguridad durante el traslado. Transporte de prisioneros, protección de testigos, incluso reubicación de personas importantes, ¿no? Exactamente. Y la política de uso de la fuerza en este caso es muy específica. Por ejemplo, pueden usar la fuerza no letal para registrar a las personas, pueden usar restricciones si es necesario, e incluso pueden usar la fuerza letal si es absolutamente necesario para evitar una fuga o proteger vidas. Incluso en esos casos extremos, se sigue enfatizando la proporcionalidad, ¿verdad? Por supuesto. La fuerza letal siempre es el último recurso y debe estar justificada por una amenaza real e inminente. Es una gran responsabilidad y demuestra la confianza que se deposita en las ASPs para estas tareas. Cierto. Y es una confianza que se gana con planificación, formación y compromiso con la ética. Es asombroso cómo este marco, estas políticas, dan estructura para manejar situaciones tan complejas y peligrosas. Nos recuerda que las ISPs están en la primera línea de la seguridad en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y su papel será cada vez más importante a medida que enfrentemos nuevas amenazas. Un mundo que la mayoría desconocemos pero que impacte nuestras vidas a diario. Exacto. Desde la protección de las cadenas de suministro hasta la seguridad de los trabajadores humanitarios, las ESPs son cada vez más importantes en un mundo con crecientes desafíos de seguridad. Y lo hacen dentro de un marco que busca equilibrar la seguridad con los derechos individuales y el Estado de Derecho. No es perfecto, pero el esfuerzo por la transparencia y la rendición de cuentas es admirable. Es un proceso continuo, y estas fuentes destacan la importancia de seguir mejorando. Siempre se puede aprender del pasado, adaptarse a nuevas amenazas y mejorar la formación y los procedimientos para que las ESPs operen de forma ética y eficaz. Lo que nos lleva a la pregunta clave. ¿Y a ti, oyente, qué te parece todo esto? ¿Por qué deberían importarte las políticas de uso de la fuerza a las empresas de seguridad privada? Bueno, en la práctica, entender estos principios te ayuda a tomar decisiones si alguna vez te encuentras con personal de seguridad. Conocer tus derechos, los límites de su autoridad y la importancia de la desescalada puede marcar la diferencia. Es como tener información privilegiada para manejar esas situaciones. Exacto, pero más allá de lo práctico, hay algo más amplio. Las ESPs son cada vez más comunes y es crucial que los ciudadanos entendamos cómo funcionan, qué reglas rigen su uso de la fuerza y cómo podemos exigirles responsabilidades. Se trata de garantizar que la seguridad se brinde de forma responsable y ética, sin violar los derechos ni socavar la ley. Exactamente. Encontrar equilibrio entre seguridad y libertad es una conversación en la que todos debemos participar. Muy bien dicho. Esta inmersión ha sido reveladora para mí y espero que también lo haya sido para ti, oyente. Hemos hablado de muchos temas, desde qué es una ESP hasta las complejidades de la seguridad marítima, y hemos explorado las cuestiones éticas y legales del uso de la fuerza. Y para terminar, una reflexión. Dado que el uso de la fuerza por parte de la seguridad privada implica riesgos e incertidumbres legales, ¿qué podemos hacer para que esta industria, que crece rápidamente, sea más transparente y rinda cuentas? Una pregunta importante que merece nuestra atención. A medida que dependemos más de las ESPs para nuestra seguridad, es crucial que nos aseguremos de que operen éticamente, con eficacia y dentro de la ley. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Y no dejen de explorar, cuestionar y aprender.